Estamos viviendo tiempos bien difíciles donde la humanidad tiene muchas preguntas. Hemos visto un decaimiento en todos los aspectos, económico, un decaimiento político, un decaimiento moral bastante grande. Y mucha gente se pregunta qué estamos viviendo, en qué tiempo estamos, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Bueno, los tiempos definitivamente son difíciles, tal cual la palabra muy bien usada. La gente de alguna manera está siendo arrastrada por los acontecimientos, por las circunstancias. Preocupante pues como la juventud hoy en día de alguna forma está descontextualizada de todo el tiempo que estamos viviendo. Como sabemos que el enemigo es perfecto, él en sus cosas incorrectas para mentir, engañar y robar, a la juventud ha sido muy arrastrada en otras cosas. Ya no se diga la sociedad misma, muchos, por ejemplo, vecinos que salen, se dan sus buenos días y la primera noticia que yo he escuchado siempre, el mundo está de cabeza. Sí. El mundo está de cabeza. Tantas cosas, atrocidades. Estamos viendo un tiempo de maldad increíble. Wow. Entonces todo eso está marcando de alguna manera tiempos que son proféticos, porque Daniel lo decía en su capítulo 12, versículo 1, que se iba a aumentar la ciencia, se iba a aumentar el mal, y pues son cosas que de alguna manera la gente también está digamos que no lo puede ver. No lo puede ver porque son temas espirituales que de alguna manera, para eso estamos nosotros los siervos del Señor, ¿verdad? Sí, Pastor Jorge. Sí, así es. Gracias, ¿verdad? Primeramente, Wilson, por el espacio. Igual, Pastor, pues nos sentimos muy bendecidos por estar en este lugar. Sí, es cierto. La verdad que en los tiempos que estamos viviendo ahora, vemos cómo se ha multiplicado literalmente la maldad. Como decía el pastor, ahora uno sale a la casa o antes de salir, ¿verdad?, a hacer las sugestiones diarias, ¿verdad? Las primeras noticias que usted encuentra en las redes sociales es que mataron a tal persona, que un terremoto en este lugar, sí, que 1,000 personas murieron por esto, jóvenes que se suicidan, y es algo que proféticamente y bíblicamente ya está escrito. Uh-huh. Ya está escrito y es algo que no, lastimosamente, tiene que pasar, ¿verdad? Quizás no de esa forma, ¿verdad? Pero bíblicamente, pues, está escrito. Sí, hace poco vimos un terremoto que acabó con muchas personas en Turquía. A la vez están viendo muchas cosas, si no recuerdo mal, en Brasil también sucedió, y ha venido sucediendo a lo largo de los años. Si nosotros nos preguntamos, Pastor, todos, ¿verdad?, los que amamos a Cristo, sí, le entregamos nuestro corazón, tenemos la certeza de que Él viene por nosotros. Y lastimosamente muchas personas en este tiempo son cegadas por tantas cosas, los afanes, el dinero. Mucha gente también se ha apartado. Si yo le preguntara, Pastor, en este momento, según la línea cronológica, ¿en qué momento nos encontramos? Falta mucho para que Cristo venga. Ya estamos a las puertas. Nadie sabe el día ni la hora. Pero creo yo que la Biblia es un reloj, ¿verdad?, que nos da más o menos una pista de cómo puede ir el asunto. Bueno, es interesante porque hoy en día hay muchos teólogos que afirman que tal cual el Señor Jesús hablaba de la higuera que tendría que reverdecer, dio una señal precisamente de lo que es el renacimiento de Israel como nación. Sabemos que fue el 14 de mayo de 1948 que es fundada como nación Israel, y a la fecha estamos viendo que ha cumplido alrededor de 75 años. Eso implica de que el salmista habla
de que una generación por lo general es entre 70 y los más robustos 80. Es una de las grandes señales que la gran mayoría de expertos, exegetas en teología, incluso jóvenes ya lo manejan. Pues hoy como este programa que llega a cientos de personas, miles de personas, pueden informarse de que estamos precisamente en tiempos proféticos. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis de un sueño, porque dice Joel capítulo 2, versículo 28, y que después de esto derramaré de mi espíritu, y vuestros ancianos tendrán sueños y los jóvenes profetizarán. Entonces estamos hablando que es una generación que está teniendo revelaciones a través de la profecía, revelaciones a través de los sueños. Y hay un hermano que me dijo: mire, pastor, quiero contarle un sueño. Fíjese que vi un gran reloj arriba del cielo y inmediatamente se desprendía una cadena con un cepo increíble que llegó y aterrizó en la tierra. Y entonces, ¿qué me puede decir usted de eso, pastor? Juicios. Vienen juicios y definitivamente estamos viendo acontecimientos. Las placas tectónicas se están moviendo. La falla de San Andrés de forma impresionante, sobre todo el Pacífico, está estremeciendo Chile, Argentina, toda la parte del cinturón de fuego, donde sabemos que hay alrededor de 3,000 volcanes que están vivos. Entonces eso es increíble. No solo eso, los témpanos de hielo se están moviendo. La gente, como decíamos en un inicio, está cometiendo maldades, fechorías. Y como lo dice el profeta Isaías, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, hoy en día la juventud, hoy en día los hombres, las mujeres están siendo arrastradas por cosas que realmente no valen la pena, que lo que están haciendo es arrastrándolas a una situación increíble. Y la gente no entiende. Están viendo los acontecimientos en diferentes países. Lo que usted decía, Turquía, un terremoto increíble, lo que sucedió en Brasil. Recordemos lo voy a tocar porque fue una realidad, lo que dijo Hugo Chávez una vez, que dijo: desde mis entrañas maldigo, dijo a Israel, y ahí le llegó la maldición del cáncer. Es decir, todos están en contra de una que es la nación santa, que es Israel. Entonces el reloj profético se ubica en esa nación importante. Pero no solo eso, estamos viendo que el Señor Jesús, que así como en los días de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches, así serán las señales que se verán. Se ven rumores de guerra. Se puede imaginar. ¿Tienen ustedes idea de cuántos soldados rusos han fallecido? Son alrededor de 100,000 que se han estado falleciendo, soldados ucranianos. Y mucha gente se confunde porque dicen, como lo menciona el profeta Ezequiel en su capítulo 38, que habla que el Señor va a traer con Garfield desde sus quijadas al reino del norte hacia Israel. Aún a mi forma de pensar, es mi postura, no estamos ni siquiera en principio de dolores, pero es la antesala para esos sucesos. Sí. Y eso va a ser letal. Sí, sí. Otra cosa también que vale recalcar, según Mateo 24, por ejemplo, es que, literal, ¿verdad? Todo lo que habla Mateo 24 acerca de los rumores de guerra, terremotos, dice que la aumentada de muchos, ¿verdad? Aumentará la maldad. Vemos cómo ahora, por ejemplo, hace poco estaba viendo yo unos conciertos, unos programas que aparecen de NTV, no sé cómo se llama realmente, porque ya hace tiempo no veo mucho ese tipo de programas, pero miraba cómo literal ahora hacen pactos satánicos en vivo y vemos cómo yo hoy estaba en un lugar, en una tienda, y cómo esa música influencia mucho a la juventud y cómo poco a poco nos va arrastrando a los jóvenes y a que cada día los jóvenes ahora se crean ateos o que ya no interrogan mucho, ¿verdad?, lo que es la creencia de Dios, ignoran los tiempos que realmente estamos pasando.
ignoran muchas veces los tiempos que van a pasar, y es algo que creo que nosotros como líderes en las iglesias tenemos esa gran carga y lucha, ¿verdad? Por venir y llevar la palabra y que ellos puedan entender en qué momento nos estamos encontrando. Sí, pastor, hace poco miraba una noticia y esto ha llamado la atención bastante de la gente, que es sobre el río Éufrates, que básicamente lo que se da a conocer en una noticia que está ya prácticamente totalmente seco. Bueno, interesante, Sí. porque se pueden imaginar ustedes, ahí donde el Señor precisamente se paseaba, la misma ciencia ha redescubierto, porque bíblicamente todos los acontecimientos, principalmente del origen de la vida, surgen en esa zona de Mesopotamia y por el lado de Irak, donde es el Golfo Pérsico. Sabemos, y la misma NASA ha hecho como una ilustración, digamos, computarizada. Si ustedes lo pueden encontrar en muchos de los portales de ellos o en redes sociales que los copian y los suben, cómo el mar fue, digamos, minando esos territorios donde antes era el jardín del Edén. Dice la palabra que el Señor se paseaba por esos lugares. Increíble. Y habían más ríos, incluso había un río más del cual se secó, pero la palabra también dice de que los ríos se van a ir secando y el Señor, tal cual lo dice el profeta Amós, dice que viene horadando los cielos, es decir, rompiendo, desmenuzando las montañas. Y como Él es el que precisamente ha fundado la tierra, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que se van a ver como lo que sucedió en Italia también, ¿verdad? Que entiendo yo que en Italia se está secando el mar. Sí. Entonces son como señales preliminares para mí, señales preliminares que nos están avisando a nosotros de que Cristo está pronto. Cuando yo estaba pequeño, yo veía que muchos escribían en las piedras, en las puertas: Cristo viene. Es una parusia, es una manifestación que muchos no lo van a poder ver, porque Él viene descendiendo en las nubes, precisamente por su iglesia. Y yo quiero, aprovechando, yo sé que el tiempo se va a ir rápido y no vamos a poder hablar mucho, pero dice la palabra que antes que Él venga, vendría la apostasía. Y obviamente antes de que venga la apostasía, vienen los juicios. Entonces me impacta lo que dice el pastor también, porque precisamente la juventud está siendo llevada a una plataforma. Sí. A una plataforma que en Apocalipsis capítulo 6, quiero darme ese pequeño tiempo de leerlo, dice la palabra que el apóstol Juan se le abrieron los cielos y de pronto vio que le entregaron un pergamino con 7 sellos, y dentro del cual dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y dice más adelante que vio en ese sello un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Mucha gente confunde que este caballo blanco es el Señor Jesús, pero no, es el anticristo, que lo que viene precisamente es a generar una armonía, paz entre los árabes, paz entre los israelitas, y la plataforma, como lo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, el espíritu del anticristo ya está. Entonces, estos grandes cantantes populares lo que están haciendo es preparando la plataforma para la venida del anticristo. Y todo esto, miren las iglesias, muchas de las iglesias ahora cuesta que lleguen al templo, pero llegan a un estadio a ver a todos estos cantantes mundanos que están siendo usados por el espíritu del anticristo para ser llevados a esa plataforma cuando Él venga. Sí, pastor, según usted, su opinión personal o lo que dice la Biblia, ¿el anticristo para este tiempo ya nació? Esa es una pregunta
que mucha gente lo tiene. Miren, aseverarlo no puedo, pero la palabra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla precisamente, si lo podemos buscar, denme ese tiempo, quisiera hacerlo con rapidez, ¿verdad? A la luz de la palabra. Pero a la luz de la palabra, mire lo que dice. Mire, y me encanta porque un joven teniendo ese conocimiento me impresiona y me alegra a la vez que maneje la palabra. Dice, primera de Juan capítulo 2 versículo 18, hijitos, ya es el tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Mire lo que me estaba diciendo. Sí, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Allá andan un montón, si me permite usar esta expresión que a no muchos le puede gustar, muchos locos. Muchos locos que andan diciendo que lo son, ¿verdad? Y le están dando nombre a mucha gente que probablemente no lo es. En el capítulo 49 de Génesis, el padre Jacob maldijo a una de las tribus, Dan, y dijo que sobre él mucha gente, por ejemplo, teólogos, no voy a mencionar nombres, pero hay teólogos latinos muy famosos y prestigiosos que ellos mismos, a través de la información exegética, mencionan que de la tribu de Dan. Cuando habla del monstruo con las 7 cabezas y los 10 cuernos, hablan de 5 naciones europeas, 5 naciones árabes. Entonces, precisamente, si estamos hablando que la gente ya está de alguna manera pensando que viene, mire lo que dice también el apóstol Juan en el capítulo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y hay muchos que lo dicen, la vaca roja ya la tienen preparada los judíos. Tienen los materiales del templo, ya tienen los utensilios del tercer templo, ahí en la Mezquita Omar, ahí en Jerusalén. Y ese tercer templo, después de la destrucción del año 70 de los romanos, del templo que volvieron a reconstruir Esdras, Zorobabel, Nehemías, ese tercer templo que están preparando, y con esta vaca roja, es el que le están preparando al anticristo. Y dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Muchos judíos dicen, no, si ese hombre, a ver quién era. Sí. Los judíos ortodoxos, los recalcitrantes. Y dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, lo que usted me acaba de mencionar, que viene y que ahora ya está en el mundo. Sí. Fíjese que casualmente ayer, era en la noche, estaba viendo algo acerca de siempre de los finales de los tiempos, y mencionaban el asunto de la palabra avivamiento, ¿verdad? Había un lugar en Estados Unidos, la calle, se me fue el nombre. Ajá. Bueno, el asunto es que el varón mencionaba de que desde ese tiempo, fue como en 1906 aproximadamente, él mencionaba que en 120 años aproximadamente, a partir de ahí, iba a volver a resurgir movimientos como esos, ¿verdad? Y que se iba a escuchar aún más cerca, el tema del anticristo. Entonces, vemos cómo realmente eso ha sido algo que cada día se aproxima, cada día se escucha más, cada día incluso las personas preguntan quién es el anticristo, sí, o qué va a pasar. Bueno, interesante. Complementándolo con lo de los 120, dice la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Wow. Si usted lo multiplica, estamos hablando de 6,000 años, porque hay un código levítico que es profético.
Por ejemplo, cuando habla de los 7 años, o sea, dice una semana. Es la última semana la que no se ha cumplido. 69 ya fueron cumplidas según el profeta Daniel, pero falta la última semana. Y mire precisamente lo que dice. Yo sé que queda muy poco tiempo, por eso habíamos hablado fuera de los micrófonos que iba a ser un poco complicado. Sí. Pero mire lo que dice el capítulo 9, versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Quiere decir que habría una preliminar antes de la última semana de Daniel. Mire, la última semana de Daniel. Vayámonos rapidito al profeta Daniel, porque quiero ubicarlos precisamente qué es lo que va a suceder en ese tiempo. Y Daniel precisamente, mire, Isaías es conocido como el príncipe de los profetas, y según los teólogos, Daniel es el rey de los profetas, como lo conocen. Mire lo que dice el capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta cuando fue crucificado el Señor, habrán 7 semanas. 7 semanas y 62 semanas, 483 años. Fíjese bien, si usted lo multiplica. Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, el tiempo de Nehemías, ¿verdad? Y dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Aquí está, 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De qué está hablando? Apocalipsis 6, acabamos de hablar del caballo blanco. Viene el anticristo. Él va a ser el único. Por eso cuando muchos estaban preocupados que el yerno de Donald Trump tenía linaje o sangre judía, creían que él era el anticristo porque había comprado el edificio 666. Entonces la gente está maquinando quién es, a dónde está, de dónde viene, por dónde, si es por Estados Unidos, si es por Europa, si es... La gente está tratando de buscarlo, pero precisamente, mire bien, como ya se están dando las señales, la gente tiene que estar preparada, porque el Señor viene muy, pero muy pronto. ¿Y qué va a suceder? Usted me dice, ¿qué va a suceder en esos 7 años? La iglesia, el Señor desciende en una nube, se lleva a su iglesia, ¿verdad? Se la lleva para las bodas del Cordero, pero dice también... Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, que muchos van a ser probados como el fuego, como el oro y como la plata, pero muchos van a ser quemados como la madera y como las hojarascas. Van a tener que pasar la tribulación. Y la primera, el 9:5, es una preliminar de la tribulación. Son 3 años donde Israel va a estar aparentemente en paz. Van a hacer un pacto, quizás los de Arabia Saudita, Cisjordania, Palestina, con Israel. Y entonces a los 3 años y medio se van a confirmar el pacto y viene el desolador, el anticristo. Las 10 principales naciones poderosas son los 10 cuernos, y dice que sale un cuerno pequeño, es el anticristo. Él viene a gobernar y luego viene una gran tribulación, donde dice que el Señor va a sellar a 144,000 judíos. Son en total de las 12 tribus, 12,000 de cada tribu, que van a ser selladas con la marca de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a quedar un poco a la expectativa, porque ya se llevó a la iglesia. El trabajo del Espíritu Santo es con iglesia, porque estamos en el tiempo de la gracia, pero como ya está arriba en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y luego en las bodas del Cordero, entonces en esos 7 años muchos van a tener que ser, incluso los que no van a aceptar el sello de la bestia, van a ser decapitados. Esa gente que acepte ser decapitado, o sea, tiene como esa oportunidad. Bien. Ya que no se fue en el primer viaje. Ya que no se fue en el primer viaje, estamos hablando de la restauración del reino.
lo que el Señor les decía. Y en Hechos capítulo 1 decía, ¿cuándo será eso, Señor? Bartimeo, el ciego, le decía, Jesús, Jesús, hijo de David, porque pensaba que venía con vestiduras reales. Pensaban los judíos que él venía a restaurar el reino, pero él vino como siervo. Vino como siervo. Entonces, precisamente, hace su ministerio del evangelio para que su iglesia en el tiempo de la gracia se prepare y él se la lleve. Pero en ese tiempo, los 144,000 van a estar haciendo su trabajo con los judíos. Porque dice también, mire bien, capítulo 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Más adelante dice la palabra de que en el 7, que estaba Juan en la visión donde estaban los 24 ancianos, y de pronto él pregunta, ¿de dónde sale esta gran multitud? Lo vamos a encontrar en el capítulo 7, versículo 9, y dice que venían con palmas. Muchos solo los judíos andaban con sus palmas, ¿verdad? Se dice de que eran de todas las naciones, de todas las tribus, que habían salido de la tribulación. Sí, siguiendo con lo que el pastor decía, hay un versículo en Mateo 7:22, donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo decía algo, ¿verdad? Que imagínense que aún estando en la actualidad nosotros como cristianos, a veces cuando solemos pasar por algún tipo de pruebas, nos es muy difícil, y incluso lo que hacemos muchas veces es apartarnos. Decidimos no volver a los pies de Cristo, huimos, ¿verdad? Huimos. Imagínense en este tiempo, ¿verdad? Que estamos en el tiempo de la gracia, en donde tenemos la oportunidad de podernos arrepentir. No digamos en ese tiempo en donde para poder comprar usted va a tener que estar sellado por una marca, en donde no fácilmente va a poder adquirir muchas cosas, ¿verdad? Así. Entonces, creo que es el tiempo ahora en donde podemos tener ese chance, esa oportunidad. Sí, pastor, para ir como tocando por parte, ahora tengo una consulta. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia regrese luego de esos 7 años? Interesante. Son eventos diferentes. Vaya, hagámoslo así por pasos. El primero es la apostasía. El segundo es Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? Dice que levanta una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y dice, los primeros van a ser los muertos en Cristo, que son las primicias. Los segundos va a ser el rapto. Y dice Pedro de que los elementos se desmenuzan. Es decir, los elementos se desintegran y son llevados en el aire, ¿verdad? Su iglesia es raptada. Luego viene el tribunal de Cristo, porque muchos vamos a hacer, es decir, no se pierde la salvación. Pero obviamente, ¿qué tú hiciste con la salvación? ¿Qué tú hiciste con el llamado? Va a haber el Señor va a ser el que va a estar juzgando, pero luego van a ser pasados a las bodas del Cordero. Pero vienen los 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio. Esa es la parte donde viene Cristo en una nube, es una parusia, es una manifestación que no todos van a ver. Es la iglesia, ¿verdad? Bien, la segunda es la venida de Cristo poniendo los pies sobre el monte de los olivos. Ahí sí todo el mundo le verá. Todo el mundo le va a ver. ¡Ey, el que crucificamos! Lo van a ver. Va a poner los pies sobre el monte de los olivos. Y dice la palabra. Miren, muchos judíos tienen los pies sepultados en ese monte, viendo a la puerta de la misericordia o la puerta oriental, por donde hoy por hoy
ha sido cerrada proféticamente, como lo dice Zacarías. Fue cerrada allá por el año 1451 por Sulimán el Magnífico. Fue cerrada, y al otro lado hay sepulturas árabes o musulmanas. Es por ahí donde va a entrar Cristo. Muchos creen que es la puerta de la Hermosa, donde Pedro le dijo a uno que estaba como mendigo: ve, yo te doy lo que tengo. Entonces, ahí por donde pasó Cristo con la cruz, ahí se va a abrir esa puerta, y es donde va a entrar y donde va a reinar y donde va a despotricar el reino del anticristo. Y dice que toda su iglesia viene, y muchos van a empezar a luchar en ese primer evento, porque hay dos eventos del cual muchos confunden: la guerra de Gog y Magog y la guerra del Armagedón. ¿Cuál es la diferencia de La ambas? diferencia son los montes. El monte Megiddo, ahí va a ser la guerra del Armagedón, y la de Gog y Magog es justamente después, que es cuando el Señor dice, el profeta Ezequiel, dice que van a traer desde las regiones más profundas del norte, en ese caso a Rusia, ¿verdad? Y dice que van a estar haciendo, porque sueltan por un poco más de tiempo a la bestia, a Satanás, y vuelve a engañar en esos 1000 años, vuelve a engañar, pero es vencido una vez más. Y dice que por 7 meses, en el capítulo 39 de Ezequiel, los israelitas están enterrando cuerpos de esa gente, de ese imperio ruso. Porque si habla de las regiones del norte, las más profundas son los rusos, ¿verdad? Entonces, precisamente en el monte Megiddo, ¿qué hay? Reservas petroleras, reservas de gas licuado, que los acaban de descubrir. Primero era Venezuela, pero la más grande ahora es la de Israel. Pero ese es Armagedón. La de Gog y Magog se va a dar en los montes de Israel. Entonces, así como van a ser los acontecimientos, el Señor viene a reinar, lo destruye, porque lo tenemos. Si hay todavía un pequeño espacio, me voy a dar ese espacio de leerlo rápidamente. En Apocalipsis capítulo 20 dice, versículo 7: cuando los 1000 años, mire, preste atención, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Mire bien, porque hay 4 ángeles, y habla también del río Éufrates. Mire, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales son como las arenas del mar. Mire qué impresionante eso. En el capítulo 39 habla precisamente de que en esa gran batalla los israelitas van a estar encontrando cuerpos, y por 7 meses los van a estar sepultando. Imagínense qué tremendo lo que va a estar sucediendo en esa temporada. Entonces, pero luego después dice la palabra que después de los 1000 años el Señor Jesús le entrega a papá, ¿verdad? Y entonces desciende la nueva Jerusalén. Mire qué increíble. O sea, hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Es increíble. Y viene la última dispensación, que es la restauración del reino, y viene la eternidad futura. Ajá. Pastor, digamos, los 7 años de tribulación finalizan cuando Cristo y la iglesia regresan, por eso en esos 1000 años. Correcto. ¿En qué momento Satanás o el anticristo es destruido en este caso, o encarcelado Satanás? ¿En qué momento? Mire qué linda esa pregunta. Hay 2 maneras en cómo el Señor venció. Yo me voy a ir a las 2 maneras. Vamos a ver. El libro de Hebreos, del cual muchos aseveran que es del apóstol Pablo, sin embargo es anónimo, dice la palabra, el capítulo 2, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor venció en la cruz. Es lo primero que él venció, el imperio de la muerte. Las obras de Satanás fueron destruidas en la cruz del Calvario. Ahora veamos qué dice Apocalipsis. Vayámonos al destino final. ¿Por qué es el destino final? Una vez
yo me hice una pregunta cuando estaba estudiando teología. Bueno, ¿y si el diablo sabe que va a ser condenado porque no se arrepiente? Y un estudiante bien humilde y bien sencillo dijo, pues porque está con deseos de llevarse a millones de gentes arrastrados al lago de fuego. Una gran respuesta. El destino final de él es el lago de fuego. Dice, Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ellos ya estaban ahí. Es decir, el último es la pregunta, la gran pregunta del hermano, es Satanás va a ser lanzado al lago de fuego y donde están todos los impíos, que van a tener cuerpos que no se van a poder destruir. El Señor es el único que puede destruir el alma, pero no va a morir, sino que ellos van a estar atormentados en el lago de fuego. Entonces, imagínense cómo es la secuencia, cómo es de mentiroso Satanás. Satanás, el falso profeta y el anticristo. Satanás quiere imitar al Padre. El falso profeta al Espíritu Santo. Y el anticristo a Jesús. Qué tremendo. Pero ellos son destruidos y su destino final es el lago de fuego. Donde Dios en el gran trono blanco juzga a todos los impíos también. Qué tremendo. Eso está tremendo, familia. Sí, la verdad que es de... Una película totalmente. Sí, porque... mire, hay algo que a mí me causa risa, puedo decirlo así. Sí. Hace poco andábamos en un viaje en Nicaragua y alguien dijo, estábamos cerca del volcán y dijo, bueno, dice... Ahorita vamos a estar cerca, dice, porque está activo, ¿verdad? Y ver realmente cómo es el lago de fuego, dice. Así que arrepiéntanse ahorita porque si no, dice, eso es lo que espera. Imagínense estar en medio del fuego, queriéndose morir y tener ese tormento para toda una eternidad. Sí. Entonces... Es muy complicado. Sí, pastor... Hace poco yo estaba escuchando una predicación y hubo algo que no me quedó muy claro. Sí. Ok, en los 7 años de tribulación se va a quedar, ya se sabe, mucha gente, pero se quedan hombres y mujeres, ¿verdad? En esos 7 años las mujeres van a poder concebir. ¿Y qué va a pasar con esos niños que nacieron en esos 7 años? O sea, porque ellos ya el Espíritu Santo se va con la iglesia. ¿En el rapto? No. Ok, aclárenos. Esa parte y ¿qué va a pasar con esa generación que va a nacer en esos 7 años. Buena pregunta. Es una gran pregunta de las cuales me acaba de inflamar la cabeza. Es increíble esa pregunta y son las preguntas que uno busca. Mire, yo he leído la Biblia, mucha gente dice, es que yo he leído la Biblia 2 veces. Yo la he leído tantas veces y siento que estoy al 1% de conocimiento. Entonces, esa pregunta, si ustedes han jugado alguna vez ajedrez, es como un jaque, pero no un jaque mate, ¿verdad? Es como que de repente a uno lo deja así, va, pensativo. Sí, obviamente. Obviamente son cuerpos, son carne. Tienen sus aparatos reproductores. Definitivamente esos niños van a tener que nacer en esa temporada. Porque si va a haber tormento, va a haber una situación increíble en esa temporada. Satanás, como es el imperio del mal, sus obras de la carne es cuando más las va a llevar a cabo en esa temporada. Entonces, es obvio que eso va a suceder, ¿verdad? Eso es lo primero. El Espíritu Santo no se va, ¿verdad? Obviamente el trabajo del Espíritu Santo es mermado, es disminuido porque la iglesia ya está en el cielo. ¿Me explico? Pero dice la palabra que sella 144,000. Ellos van con el sello de Dios. Es decir, el Espíritu Santo está en la expectativa. O sea, yo lo estoy describiendo literalmente de esa manera porque se me viene a la mente. Pero el Espíritu Santo no se retira. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No va a estar trabajando porque la iglesia ya está en el cielo. Sin embargo, los 144,000 sellados les van a estar predicando a toda nación, a toda tribu.
para tratar de convencerlos que pasen ese proceso bien duro y difícil, que no es nada, no tiene nada que ver con esta realidad que tenemos hoy en día. Eso va a ser triste. Y yo me imagino también que para los que queden, ya se imagina el tipo de persecución que va a haber para los que estén. O sea, algo bien tremendo. Sí, va a haber una persecución definitivamente. Los que no se marquen van a ser, ¿verdad? Los que se marcan, ellos van a vivir tranquilos, van a vivir aparentemente feliz, pero sabemos, porque el hecho de que les están exigiendo, bueno, en Inglaterra, en esos países donde el ingreso per cápita es elevado a comparación a estos países latinos, esa gente casi no necesita de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es el dinero, la abundancia, la riqueza, la seguridad. Esa gente va a vivir así. Entonces, es obvio, van a tener hasta más placeres. Hasta más placeres. Se van a nacer muchos hijos de fornicación. Y se va a incrementar mucho más. Entonces, cuando venga el desolador a la mitad del tiempo, se va a incrementar. Por eso dice, tribulación. Habla de la pretribulación, capítulo 9, versículo 5 de Apocalipsis. De ahí la tribulación y la gran tribulación. Que eso va a ser tremendo. Sí. Pastor, en esos 1000 años, ¿la tierra va a ser regenerada? Esa palabra me gusta porque es un término doctrinal. De hecho, este cuerpo está siendo regenerado. Cuando el Señor habla de la parábola que cae la semilla en tierra fértil, está hablando que nosotros somos el templo del Señor, somos templo y morada del Espíritu Santo. Ya está haciendo su trabajo regenerador. Desde el momento la justicia de Dios se cumple a partir de la sangre del Cordero, que es expiación. Eso es cubrir, ¿verdad? Pero para que el Señor quede satisfecho en su justicia divina, porque Él es santo, Él es puro, entrega su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo que carga con el pecado de la humanidad. Entonces, a partir de ahí, quedan satisfechos dos elementos fundamentales, atributos santos de Dios. Pero ¿qué va a pasar en ese tiempo, de ese tiempo milenial? En la tierra, en el ambiente. Tierra. Obviamente van a salir de la tribulación, van a gobernar por 1000 años, va a haber una temporada tranquila de paz. Bueno, muchos van a vivir más años de lo normal, ¿verdad? Entonces será una temporada totalmente diferente a la que estamos viviendo. Pero luego dice que el Satanás es soltado casi al final de ese tiempo. ¿Qué pasa después de los 1000 años, pastor? ¿La iglesia se queda aquí en la tierra? Bueno, excelente. Muy bien. Dice la palabra en el capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Mire, y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Mire qué lindo. Vamos a pasar a la temporada de la eternidad futura. Pero ¿aquí en la tierra? Aquí en la tierra. Ah, ok. Aquí en la tierra. Es una eternidad futura que no tiene límite. La eternidad pasada no tenía límites porque Cristo era preeminencia, era el verbo. Entonces, pero luego viene y el Señor dijo... Creó la tierra, creó los animales, el hombre, el reino, el gobierno. Pero luego de esto el gobierno, es decir, el gobierno que allá en el pacto de Génesis 3:15, donde dice que pone enemistad entre la simiente suya, la de Eva, y la simiente de Satanás, ¿verdad? Él ha venido a gobernar ahorita esta tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, pero él se lo quita y luego viene a gobernar en esa eternidad futura. Irá a ser como el Edén. Ir a ser como el Edén. Eso es lo que está diciendo. Sí. Y el último mensaje de la Biblia dice en el 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Sí. Pastor, brevemente... Nosotros escuchamos muchos términos en la iglesia. Muchas veces solamente los escuchamos, no los escudriñamos, no tratamos de averiguar qué hay ahí.
¿Qué significa o qué va a pasar exactamente en la boda del Cordero? Si lo podemos resumir, va a haber esto, va a pasar esto y esto es así. Bueno, déjeme ordenar bien las palabras porque es un tema bien escabroso. Podríamos decir casi hasta accidentado por el hecho de que hay muchas posturas. Yo no voy a manejar una postura en este momento. Yo voy a manejar diferentes posturas porque dicen que van a haber ministros huidos que van a ser avergonzados, dice la palabra. Los que de repente, voy a poner un ejemplo claro. Alguien que le dijo, tenés llamado de pastor y lo soltó, son ministros huidos, ministros avergonzados. Entonces, que no van a pasar a las bodas del Cordero. ¿Me explico? Es decir, hay mucha gente que dice, ¿dónde va a ser el tribunal de Cristo? ¿En el cielo, en la tierra? Pedro dice que van a ser desmenuzados los elementos. Obvio va a ser en el cielo. Pero muchos dicen de que los que van a ser avergonzados no van a llegar ni al tribunal de Cristo. Van a pasar la tribulación. Por eso es lo que usted decía. Es mejor hoy, ahora, ¿verdad? No como aquellas vírgenes insensatas, ¿verdad? Que no tenían el aceite, así era, ¿verdad? Entonces, así va a pasar con estos ministros. Pero ¿qué va a suceder? Toda esta gente de repente va a ser juzgada por el Señor Jesús, que es el que lleva el tribunal, y dice, ¿qué hiciste tú con la salvación? Y luego van a ser pasados a las bodas del Cordero, ¿verdad? Recuerde que hay una parábola donde un hombre llamó. Mire qué tremendo, porque nosotros como pastores llamamos a la gente, mire que hay un culto de poder, vénganse todos los que puedan. Y no llegan, hermanos, por Dios santo. Y dice la parábola, el Señor Jesús, entonces vayan a traer a todo el que sea en la calle, tráiganmelo. Es decir, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Vamos a traer todo tipo. Bueno, si no vinieron los hermanos, vayámonos a las calles, vayamos a traer, disculpe la expresión, vayamos a traer a los bolos, vayamos a traer a la gente más pecadora, pero que entren, porque ellos son pecadores que van a ser arrepentidos. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor. Y miren, ¿y qué va a pasar con ellos? Posiblemente ellos se arrepientan. Hay gente que tiene, no pastor, pero es que yo tengo 20 años de estar en la iglesia. Sí, tienes 20 años, pero estás arrepentido. Han nacido de nuevo. Y es lo que Nicodemo le decía al Señor. Señor, ¿qué quiere decir? ¿Que me voy a meter otra vez al vientre de mi mamá? No, espiritualmente está hablando que teníamos que ser nuevas criaturas, ¿verdad? No sé si contesto un poco la pregunta y volvemos a ver, pero es que como es tan accidentado, pero lo que va a suceder que va a ser de gozo allá arriba. Las bodas del Cordero va a ser un fiestín. Ajá, ese era básicamente. Eso es lo que usted quería escuchar. Va a ser una gran fiesta, me explico. Allá vamos a estar todos gozo, mientras en la tierra va a haber tremenda tribulación. Pero dice la palabra que después todos ellos van a descender juntamente con el verdadero, con el justo, ¿verdad? Que viene con espada. Porque él viene con espada, ¿verdad? Viene a hacer juicio y viene con su iglesia a descender a la tierra, allá al Monte de los Olivos. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, sí. No, qué bonito saber que todo lo que está plasmado en ese libro, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas vamos a poderlo ya presenciar y que ese tiempo pues sabemos que va a ser pronto. Correcto. Una última pregunta, pastor, y con esto vamos a finalizar. Últimamente en redes sociales se han hecho bastante virales algunos videitos de que extraterrestres, que un ovni por aquí, cositas por allá. Yo he escuchado distintas predicaciones de gente muy respetada en la fe. Según su postura, ¿existe o no existen los extraterrestres? ¿O qué es lo que realmente la gente ve? Bien. Hay que seleccionar bien las palabras para que no vaya a tener una mala interpretación. Para mí, si hay vida aquí, hay vida allá. Pero dice que el Señor está en el tercer cielo. Y Satanás fue despotricado al segundo cielo. Es decir, él dice que él es el príncipe de los aires, el príncipe de las potestades. Significa que lo que está sucediendo allá arriba tiene control, el príncipe de las tinieblas. Entonces, la guarida de Satanás está en el segundo cielo. Y el segundo cielo es de la atmósfera para arriba, pero tiene control en esta tierra también, ¿verdad? Pero obviamente las potestades debajo del cielo, el Señor
es el que Él ha creado todo. Pero para mi juicio, la NASA ha descubierto muchas cosas. Ahí está la luna, está un sistema solar, han descubierto los hoyos negros, hay vida química y física fuera del planeta Tierra. Hay posibilidad, yo no lo podría descartar. Sin embargo, habla de que en Judas capítulo 7 habla de que habían ángeles que eran cantidades de ángeles que fueron despotricados y eran cautivos. Y dice que incluso del linaje de Adán y Eva, dice que hubo, porque hay posturas, yo estoy hablando de posturas, que hubo posible relación de seres que no eran de esta tierra, que con los hijos de los hombres y con los hijos de Dios. Y la generación de los hijos de Dios era Set, ¿verdad? Después que mataron a Abel, la generación era Set, de donde desciende hasta Noé. Y luego hasta la venida del Mesías, del linaje del rey David. Entonces, pero los de Caín eran los hijos de los hombres. Pero hay dos posturas, que los hijos de los hombres tuvieron relaciones con los hijos de Dios. Y la otra, la fuerte, que vinieron gigantes. Cuando habla de gigantes, habla de seres que no son de acá. Y cuando en Sodoma y Gomorra dicen que habían ángeles. Y la gente decía, sáquenlos, porque querían tener relaciones sexuales con ellos. Y mire cómo es la cosa, porque dice la palabra, parece que está en Mateo 22:30, que habla de que los ángeles son asexuales. Pero son temas como bien complicados, pero yo lo voy a decir. Un hijo de Dios no puede ser poseído, pero puede ser influenciado. Pero alguien que no es hijo de Dios puede ser poseído. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Que es posible que estos seres que no son de acá, ¿verdad? Que son seres espirituales, tomen posición física, ¿verdad? Entonces, yo estoy hablando una vez más de posturas. Sí. Posturas. Sí. Eso es lo que se maneja. Correcto. Pastor. Sí, y fíjese que, sí, como dice el hermano Wilson, si ustedes fijan ahorita en las noticias, ese tema está como es el boom. Sí. O sea, en tendencia. Sí, un montón hace poco aquí, incluso en Honduras, habían unos videos que hasta los pasaron por la televisión. Y también habían esos videos de que se movían ahí y supuestamente eran alienígenas, pero la verdad que, como dice el pastor, yo también estoy en esa postura de que de repente tiene que ver mucho el asunto de espíritu, ¿verdad? Y que puedan tomar una forma diferente, una forma que no sea normal y no sea común. Sí, recuerden que cuando el Señor Jesús vio al Gadareno, parece que era una legión, ¿verdad? Y la legión son compuestos por 6,000. 6,000, ¿se puede imaginar? Y salieron del cuerpo del Gadareno. Listo. Bueno, muchas gracias. La verdad, un gusto tenerles aquí. Ojalá podamos tener una segunda parte. Pues lastimosamente el tiempo se nos ha ido. Pero muchas gracias, familia. Gracias a ambos por estar aquí en este espacio. Y ojalá podamos tener una segunda parte. También dejen sus preguntas ahí en la caja de comentarios para poder responderlas en un próximo video. Así que muchas bendiciones, familia.